que podemos estar acá, ¿sí? Hemos tomado un buen tiempo de alabar, exaltar, glorificar el nombre de Dios, ¿sabes? Como decía mi esposa, para mí es una bendición, un privilegio estar acá, ¿sabes? Este, de verdad nunca me imaginé, estos días en una de las predicas del pastor Gustavo, cuando decía, nunca pasó por mi mente estar acá, ¿sabes? Y mucho menos de ser un liderazgo en la posición donde Dios me ha puesto. Pero todo es para la gloria y honra de Él, ¿sí? Y todo es posible si le creemos, amén. Como dice su palabra, es mejor un día estar en su presencia que 1000 fuera de Él, ¿sí? Y de verdad que siento regocijo y me alegro a ver mi congregación, mi iglesia alegre, alabando al Señor. Amén. Le voy a pedir que por favor puedan ubicarse en su Biblia en Lucas 17. Cuando lo tengan allí, me da la señal de costumbre, Lucas 17. Amén, qué bueno. Un solo amén escuché por allí. Vamos a leer Lucas, hoy vamos a estudiar Lucas 17 del 1 al 10. Amén. Le voy a pedir, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Oye, poquitos. Bueno, los que no trajeron su Biblia, pónganse ahí cerquita a aquel que la trajo, ¿sí? Y si no, puede verla en el teléfono, pero les recomiendo que lo pongan en modo avión, ¿sí? Porque es un efecto de distractor, ¿sabe? Yo no critico el hecho de que usted pueda verlo en el teléfono porque es una buena herramienta, pero que pueda verlo para que eso no le distraiga, ¿ok? Así que le digo a los jóvenes también que estén atentos allí. Vamos a estar estudiando este versículo, estos versículos, amén. Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué hacemos? Repréndele. Pero dígalo con seguridad, no nos gusta mucho la reprensión, ¿verdad? Si tu hermano pega contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué hacemos? Perdónele. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué hacemos, iglesia? Perdónele, ¿sí? Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y hoy os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso das gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Palabras fuertes acá. Vamos a orar, ¿sí? Yo le voy a pedir que por favor vamos a estar orando para que sea el Señor hablando en nuestras vidas, ¿sí? Bendito Dios, Padre amado, Padre de la gloria, Señor, te exaltamos, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Solamente tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Gracias te damos, Padre, por un nuevo día que nos has regalado, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por el regalo de salvación. Gracias te damos, Señor, por las escrituras que nos has dejado, Señor. Miren este tiempo, Señor, que vamos a estudiar de tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Sé tú hablando a través de mis labios, Señor, y que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor, y a atesorarla, Señor, y a ponerla en práctica, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, y nos llene de tu sabiduría, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos nos siguen con los evangelios de Lucas? Sí, hemos aprendido, ¿verdad? Y ese es el Dios que tenemos, ¿sabe? Un Dios que nos ama,
Sí nos ha mostrado el amor de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que nos lo muestras cada día, sí? Y como nos ama, ¿qué hace? Nos corrige, ¿sí? Nos reprende también, el Señor nos reprende. Pero antes de reprendernos siempre nos da advertencias, ¿sabes? Las advertencias son buenas las advertencias, ¿sí? ¿De qué nos ayudan las advertencias? Quisiera escucharles. ¿Para qué son buenas las advertencias? ¿Sí? Nos advierte, ¿verdad? O sea, nos cuida, ¿sí? Nos cuida. ¿Para qué? Para no descarriarnos, para no cometer errores, ¿sí? O para no reincidir en lo mismo. Fíjense ustedes, venimos estudiando de dos prédicas anteriores, capítulo 16, donde el pastor Harry nos hablaba acerca de el siervo infiel. ¿Cuántos se recuerdan de esa predicación? ¿Cómo nos hablaba el Señor allí, sí? De esa administración que el Señor deposita en cada uno de nosotros y cómo nosotros debemos administrarla, ¿sí? Nos mostraba, nos hacía ese contraste como un administrador fiel y cómo es un administrador infiel, ¿sí? Y nos decía, bueno, si me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ¿sí? Y muchas veces nosotros queremos que el Señor nos dé bastante o estar en una posición que el Señor nos ponga, pero si no hemos superado esa etapa de ser fiel al Señor en lo poco, no nos va a poner en lo mucho. Amén. La semana pasada el pastor Gustavo nos hablaba acerca de esa parábola, ¿sí? Esa historia de Lázaro y el rico, ¿sí? Qué confrontante es esa porción de la palabra, ¿sí? Nos muestra claramente cómo es el plan de salvación. Yo creo que cuando leemos eso no tenemos excusa para decir, wow, ¿sí? Nadie me explicó, nadie me dijo cómo era. Sí, estaba muy claro allí, ¿sí? Fíjate cómo el Señor usa recursos literarios para dar una enseñanza. El Señor siempre en su enseñanza aprovechar los recursos que tenía a su alrededor. Sí, es lo que vemos siempre, los recursos que tenía a su alrededor, aprovechaba quizás lo que más se hacía en la cultura de manera llevar un mensaje muy práctico y entendible para las personas que estaban allí. ¿Sí? Y es lo mismo que hacemos cuando lo estudiamos acá, por eso siempre insistimos en que tome su Biblia, ¿sí? Para que usted siga allí, lo hacemos versículo por versículo, es lo que vamos a hacer hoy. Y fíjense ustedes, cuando habla de advertencia, siempre el Señor nos advierte, ¿saben? Porque nos ama. Y nos advierte, ¿cómo sabemos esa advertencia? A través de su palabra, ¿sí? Yo por ahí tengo le pasé a Cristian, por favor, si me das las imágenes de la advertencia, Cristian, por favor. A ver, ¿cuántos manejan acá? Ajá, ok, ¿sí? Fíjense ustedes, cuando vamos a la carretera, siempre, y de repente vamos a un sitio que desconocemos, siempre estamos atentos en la carretera por si hay un aviso, de repente, mira, cuidado, que hay una curva peligrosa, cuidado porque hay un derrumbe, cuidado porque quizás hay una institución cerca, cuidado porque hay cruces quizás de animales, y son advertencias que nos hacen. ¿Sí? Como ven allí, nos indica que hay obras cerca del lugar, hay niños jugando, precaución con los niños porque hay jugando, hay una zona escolar, cruce de peatones, hay animales sueltos y un parque nacional. Esas son señales y símbolos, ¿sí? Que nos advierten para estar pendientes, ¿sí? Y es lo que hace nuestro Señor con nosotros cada día, ¿sí? Fíjense ustedes cómo inicia el Señor aquí, ¿sí? Versículo 1, dice el Señor, ¿dijo Jesús a quién? A los discípulos. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Fíjense ustedes cómo el Señor le habla a ellos, y cuando yo leí esto es muy probable, hermano, que en esa conversación que estaba allí, por el Señor estaba predicando las buenas nuevas de salvación, hayan estado los fariseos, ¿sí? Estaban los discípulos, los apóstoles, y estaban la multitud que le seguía, ¿sí? La multitud que le seguía. Recuerdan unos que en los pasajes que hemos leído anteriormente, siempre los fariseos eran los que estaban al acecho de Jesús, ¿sí? Siempre los fariseos eran que criticaban a Jesús. Siempre los fariseos eran que se burlaban de Jesús y de los discípulos también. Y fíjate qué interesante dice aquí el versículo 1, dijo Jesús a su discípulo, ¿sí? El Señor le está advirtiendo. Aquí en este versículo el Señor le da una advertencia y dice, imposible es que no vengan, ¿qué? Si me siguen allí, que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos, lo dice el Señor. Claro, el Señor lo dice desde una óptica de que, bueno, no está bien que tengan tropiezos. Síganse tropezando, muchachos, no. Él lo está diciendo porque tuvo la experiencia, ha tenido la experiencia de ellos estaban viviendo esos tropiezos
¿Por parte de quién? De los fariseos. Ellos están viviendo esos tropiezos. Pero fíjate, el mensaje es bien claro para ellos, los discípulos. Eran las personas que iban responsables y las que estaban a cargo de formar las iglesias, ¿sí? Pregunto acá. A ver, ¿dónde están los pastores? ¿Pastor? Ahí está el pastor Gustavo, ¿no está por allí? Ok, pastor, manténle la mano levantada ya, por favor, ok. Pastor, ¿dónde están los ancianos? Aquí está uno, ajá, aquí está mi hermano Dula, mi hermano Ramón está por allí. Ok, gloria a Dios. ¿Dónde están los líderes GPS? ¿Líderes GPS? Ok, líderes, oye, hay poquito, ¿no? ¿Dónde están los directores de ministerio? ¿Directores de ministerio? Ok, tengan su mano levantada allí, hermano. ¿Sí? ¿Dónde están los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Ok, ajá, muy bien. Jóvenes que han aceptado a Jesucristo. Ok, mira a su alrededor, hermano. Vea a su alrededor cuántas manos levantadas hay. Bastante, ¿verdad? O sea, que ese mensaje es para nosotros también como líderes, ¿sí? Como hijos de Dios, como discípulos, ¿sí? O sea, que nosotros tenemos responsabilidad en eso que el Señor está demandando en cada uno de nosotros. Y fíjense que le dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, ¿sí? El Señor le está dando una advertencia, bueno, sabemos que ellos nos han hecho tropezar, pero cuídense ustedes, ¿sí? De que ustedes no sean tropiezos para el otro, ¿sí? Dice, más hay de aquel, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Sí me siguen allí? Pregunto yo, iglesia, ¿cuál sería un tropiezo? ¿Tú te has puesto a pensar en algún momento? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿sí? No sé si te has puesto a pensar, Señor, ¿será que yo he sido de tropiezo para otro? ¿Sí lo has pensado? ¿Sí? Qué bueno que lo has pensado. Pregunto, ¿cuál pudiese ser un tropiezo? Quisiera empezar por aquí. Un tropiezo, ¿de qué manera pudiésemos, perdón? Una mujer cantaletera, una mujer rencillosa, muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál pudiese ser un acto de tropiezo? Cuando alguien toma licor, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿De qué manera pudiésemos ser piedra de tropiezo? El chisme es un tropiezo también, muy bien. ¿Qué más? Grosería, ¿a qué más? La contienda, muy bien, muy bien. Todos esos aspectos y mucho más son de tropiezos, ¿sí? Falsas doctrinas, también es un acto de tropiezo para la persona. El mal testimonio, ¿sí? Libertinaje, desprecio, ¿sabe? Mire, nosotros hemos visto cualquier cantidad y hemos hablado con personas que nos han comentado, hermano, cuán dolidos están, ¿sabe? Y se han apartado de la iglesia. ¿Por qué? Porque otras personas han sido de tropiezos para ellos, ¿sí? Han sido de tropiezos para ellos. Y fíjense la advertencia que le hace Jesús ahí a los discípulos, a los líderes, a los encargados, y eso es con cada uno de nosotros como líderes también. Que podamos evaluar y decir, Señor, ¿será que yo estoy siendo de tropiezo? ¿Sí? ¿Será que yo he sido de tropiezo para otro? Y debemos cuidarnos de eso porque fíjense lo que viene en el versículo siguiente. Pero quisiera leer Mateo 23, del 1 al 7, no sé si lo tienes por allí, Cristian. Lo voy a leer en esta versión. Dice así, entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hace es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las escrituras y usan túnicas con bolsas muy largas
y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en la sinagoga. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, o sea, maestro. Fíjense ustedes la actitud de los responsables, sí, de mostrar el amor, de mostrar de enseñar la palabra. ¿Cuál era la actitud de aquellos que hacían tropezar a las personas? ¿Sí? Es por eso que Jesús hace énfasis en eso que nos dice a nosotros, bueno, le dice a los discípulos, a nosotros también, cuidado con hacer tropezar a aquel, ay de aquel, ¿sí? Y fíjense ustedes lo que le dicen en versículo 2, pero antes de pasar por allí, fíjense ustedes lo que dice Romano 14, ¿sí? ¿Cuántos han hecho aquí primeros principios? ¿Sí? La primera, llegando a ser un discípulo. ¿Sí recuerdan la clase número 5? Nos habla acerca del estilo de vida de un discípulo, ¿sí? Y está basada en Romanos 14. Fíjense ustedes lo que pasaba allí en Romanos. El apóstol Pablo habla acerca de una situación que había allí con respecto a la carne, porque bueno, ellos consumían carnes o compraban carne en las carnicerías que prometían a otros ídolos, y las personas las consumían. Y el apóstol Pablo, oye, en esa disyuntiva decía, bueno, pero eso te lo comes tú y va a la letrina, o sea, tú le oras al Señor y bendices los alimentos. Pero fíjate cuán importante que el apóstol Pablo les dice, bueno, él diciendo, mira, si para mí eso es tropiezo de que mi hermano caiga, yo no como carne, ¿sí? O sea, yo no como carne, dice el apóstol Pablo. Ahora te pregunto, iglesia, vuelvo y repito, ¿qué actitud tienes tú o cuál es la acción que tienes que haga tropezar a tu hermano o a alguna de las personas? Y eso puede pasar quizás en tu casa también. Quizás tú eres un hijo de Dios, pero quizás tu esposa, tu madre, tu familiar no ha reconocido al Señor, y yo creo que es bueno evaluar, yo lo he hecho también. ¿Por qué no han llegado a los caminos del Señor? ¿Será por medio de mí? Es ahí donde debemos tener cuidado, ¿sí? A los jóvenes también, tienen una gran responsabilidad los jóvenes que quizás tienen sus padres que vienen acá, tienen sus padres que no han llegado a los caminos del Señor. Ellos tienen la responsabilidad de no ser de tropiezo para sus padres que no han llegado a los caminos del Señor. Porque ¿qué pueden decir? Oye, tú vas a la iglesia y no has aprendido nada. O sea, eso es lo que te muestra el Señor, ¿sí? O quizás el vecino. Muchas veces tenemos actitudes que no muestran realmente el carácter, lo que el Señor nos enseña. A veces pensamos que, bueno, eso está fuera de lo que el Señor nos enseña, ¿sabes? Esta semana el Señor me confrontaba mucho porque fue a hacer un trabajo, a hacerle un servicio de antena a una persona, un cliente que solicitó el servicio, y voy a su apartamento, lo contacto y me recibió muy amable, hermano, muy amable. Y yo, wow. Subo a su apartamento. Cuando entro al apartamento, hermano, lo primero que veo era santero. Coco, cosas por allá. Yo decía, Dios mío, Señor, bueno, me cubro con tu sangre. Y busco, bueno, empiezo a hacer el servicio, pero una amabilidad, hermano, tremenda. El Señor me dice, ¿quieres café, amigo? ¿Quieres? Me preparó hasta un sándwich. Y yo, ay, Señor, bueno, empiezo a orarle al Señor. Señor, bueno, le pido, pues me ofrece la comida, me pone un sándwich junto con el compañero mío de trabajo. Y le pido permiso, me quito la gorra y, amigo, ¿me das permiso para orar en tu mesa? Claro, claro. Y oro al Señor, le doy gracias al Señor por los alimentos que le había provisto a él. Pero lo que me impacta, lo que quiero llegar, hermano, es que me impactó, o sea, la amabilidad que tenía este hombre, ¿sabes? Y no era un hijo de Dios, ¿sí? No era un hijo de Dios. Y me doy cuenta porque a los vecinos que iban, mira, y tú te das cuenta, tú decías, wow, Señor, o sea, hay cosas que tengo que aprender todavía. O sea, hay cosas que debemos aprender. Porque eso no está fuera de lo que el Señor nos quiere enseñar también, ¿sí? Muchas veces, bueno, yo soy un hijo de Dios, pero quizás soy mal educado. Soy un hijo de Dios, pero quizás soy rebelde o contesto mal. Eso está bien, no importa. Yo sigo siendo un hijo de Dios. No es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿eh? Y eso me lo enseñaba yo, decía, Señor, tenemos mucho por aprender. Amén. Pero fíjense la respuesta en el versículo 2, me siguen allí, ¿no? ¿Qué le dice el Señor a las personas que hacen tropezar a uno de sus pequeñines? ¿Sí? Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arroje al mar,
que hacer tropezar a uno de mis pequeñines, ¿sí? Yo no sé si tiene la imagen allí, Cristian, por favor, del molino. Fíjense ustedes, el molino, eso fue algo que inventado en la cuenca mediterránea, aproximadamente dicen que 2 siglos antes de Jesucristo. Esto tenía el propósito los usaban ellos con el propósito de moler el trigo, ¿sí? Para elaborar la harina. Y era algo muy pesado, pueden ver ahí, se lo amarraban alrededor, era un círculo, lo colocaban alrededor de un asno, un burro, y ellos daban la vuelta para moler el trigo. Fíjense ustedes, como le decía, esos recursos que usa el Señor para mostrarnos, para darnos una enseñanza. Y le dice, mejor fuera que se le atase el cuello. Imagínense ustedes, ¿qué le está queriendo decir al Señor ahí? Mire, eso pesa. ¿Ah? El Señor le dice, es mejor que te hace esa piedra al cuello, ¿sí? Y te arrojes al mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Fíjate ustedes el amor que Dios muestra a esas personas que están comenzando. Cuando el Señor le decía esto a los discípulos, por eso le digo, posiblemente estaban los fariseos, estaban los apóstoles y estaban la multitud de seguidores. En esa multitud de seguidores había muchos pequeñines. Y era el mensaje que el Señor le estaba transmitiendo a ellos. Tengan cuidado ustedes de hacer caer o tropezar a uno de mis pequeñines. Es mejor que se aten una piedra al cuello y se lancen al mar. ¿Qué le está queriendo decir? Se van a morir. ¿Sí? Muéstrame la otra imagen, Cristian, por favor. Ahí ven. ¿Cómo queda, hermano? Se mueren. Y quizás vemos, Señor, pero ¿cómo tú vas a decir eso que me aten? Hermano, fíjate el cuidado que el Señor tiene, ¿sí? Nos cuida de qué conducta tenemos, cuidar también a aquellos pequeñines. Y lo ilustra, bueno, le dice pequeñines, ¿por qué? Porque son personas sensibles, ¿sí? Personas sensibles, que en el cual nosotros debemos de tener tacto, hermano, cómo le hablamos a esas personas. Yo podía notar eso también, ¿sí? Yo decía, oye, ¿cómo le hablo a las personas que quizás están comenzando en los caminos del Señor? ¿Cuál es mi trato hacia ellos? Porque hemos visto mucha gente que se va de la iglesia, inclusive vemos personas que cuando le predicamos la palabra nos dicen, no, yo tuve una oportunidad en el evangelio, fui a la iglesia. Ajá, ¿y qué pasó que no seguiste yendo? No, un líder que me trató mal, ¿sí? Y uno dirá, a veces usa como cliché, pero sigue a Cristo, ¿sí? Cristo es el camino, o sea, no veas al hombre, ve a Cristo. Y no es mentira, es verdad. Pero ¿cómo tú le dices eso, le explicas eso a una persona que está comenzando, a esos pequeñitos, ¿sí? Que tienen raíces muy sensibles? ¿Ah? No conocen a Cristo todavía, no están fundamentados, no tienen esas raíces profundas. Debemos nosotros llevarlo y debemos tener ese tacto nosotros también. Yo veía, mira, qué increíble ver empresas grandes, ¿sí? Cómo hacen talleres, le hacen talleres a los líderes, a los jefes. ¿Para qué? Para que tengan tacto, para que puedan dar un buen trato a las personas que tienen a su alrededor. Y muchas veces eso no pasa en la iglesia, ¿sí? Muchas veces voy a hacer una reprensión y la hago quizás basada en lo que como yo era antes, ¿sí? Como éramos antes. Y resulta que eso no es lo que el Señor quiere. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Nos habla la palabra de Dios cómo debo hacerlo? Sí nos habla, ¿verdad? Nos dice el Señor cómo debemos hacer eso. Entonces dice, mira por vosotros mismos, el versículo si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué hacemos? Perdónele. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si reprendía a Jesús. ¿Sí recuerdan un pasaje que Jesús haya reprendido? ¿No recuerdan? Reprende al Señor. ¿Es bíblico? Es bíblico, sí. Nuestro Dios reprendía. Jesús también reprendía, ¿sabes? Y nos manda, quien debe reprender, fíjate que dice que mira, por vosotros mismos, o sea, somos nosotros los responsables. Cuídense, nos dice el Señor, cuídense. Si tu hermano pecare contra ti, fíjate que le está hablando ¿a quién? A la comunidad de la iglesia, ¿sí? A mis hermanos en Cristo. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué debo hacer? Reprenderlo, ¿sí? Es bíblico. Ahora, muchas veces no hacemos esto porque digo, bueno, es que, oye, es que si lo reprendo, oye, mi hermano se va a molestar y no lo voy a ver más. Mejor vamos a dejársela pasar, ¿sí? ¿Sabe? Para que tú sabes. No dice que si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y ahora, pero hay actitudes que yo debo tener para hacer una reprensión, ¿sí? Un trato, un tacto, ¿sí? ¿Cómo se lo digo? ¿De qué manera se lo digo?
¿Cómo lo debo hacer? Y si se arrepiente, ¿qué debo hacer? Perdonarle. Amén. Debo perdonarle. Ahora, cosa difícil, ¿no? Cosa difícil muchas veces cuando cometemos un error y que nos reprendan. Yo en una oportunidad recuerdo, le decía al pastor Alexander y a los hermanos líderes del Ministerio de Familia, yo les dije en una oportunidad, hermano, wow, yo sé que ustedes me muestran mucho amor, pero yo quiero aprender, ¿sabes? Yo quiero que si cada error que yo cometa, ustedes me lo hagan saber, porque es la manera de yo poder aprender y poder corregir, ¿sí? Yo no quiero que de repente yo vaya a cometer un error o esté haciendo las cosas que no le agradan al Señor y no me lo digan, porque realmente no me estás mostrando el amor. Y aparte de que no me estás mostrando amor, no estás incumpliendo lo que te demanda Dios, ¿sí? Estás incumpliendo lo que Dios demanda en cada uno de nosotros. Así que líderes jóvenes, si su padre lo reprende, ¿ah? ¿Qué debe hacer? Aceptar la reprensión. Líder no se cohíba en reprender, ¿sabes? Pero debe hacerlo con ¿cómo? Con amor debe hacerlo, ¿sí? Con amor. No lo voy a reprender con gritos, mira que tú. No, ven acá. Oye, mi hermano, necesito hablar contigo, ven acá. Esto que hiciste no está bien. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y cada reprensión lo vamos a hacer filtrado por lo que dice la palabra de Dios. Mira, esto que hiciste está mal. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Ahora, ahí tiene que ver los dos, tanto el que reprende como el que recibe la reprensión. ¿Qué actitud tengo yo para recibir la reprensión? Si yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Y me hacen la reprensión, yo veo evaluar, wow, sí, es verdad, lo hice mal. Está bien, gracias, mi hermano, gracias porque me has corregido. Y es una manera que me estás mostrando de que me ama. Si yo lo tomo de esa manera, soy un hijo de Dios, ¿sí? Soy un hijo de Dios. Ahora, si no tomo esa reprensión, ¿qué pasa? Proverbio dice que el que no ama la reprensión, no ama a Dios, ¿sí? El que no ama la reprensión, cuando está cometiendo un error, realmente no ama a Dios. O sea, no importa las veces que tú puedas venir a la iglesia o las veces que tú leas la Biblia, si estás haciendo algo mal y tu hermano o un líder va a ti y te hace una reprensión porque hiciste algo mal, acéptela, hermano. Acéptela, amén, gloria a Dios, porque eso te va a permitir a ti poder crecer. Amén. Fíjense ustedes lo que dice Marcos 9:33. Quiero leerle este pasaje. Marcos 9:33. Vamos a leerlo hasta el 36. Dice así. Yo no sé si están tomando apunte por allí. Marcos 9:33 dice, después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos qué venían conversando en el camino, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí, y todo el que me recibe a mí no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre que me envió. Fíjense ustedes lo que vemos acá, ¿no? Jesús no deja de enseñar. Jesús no deja de corregir lo que estaba mal, ¿sí? Cada vez que vemos a Jesús, fíjate, este es un momento donde está haciendo una corrección, está haciendo una advertencia y está haciendo una corrección también. Este pasaje que le acabo de mostrar nos muestra así, dice que después de llegar a Capernaum, o sea, están predicando las buenas nuevas de salvación, hubo una situación allí y Jesús espera llegar al lugar indicado, ¿sí? ¿Qué vemos allí? Vemos eso, vemos tacto, ¿sí? Vemos quizás ética, ¿sí? Le hablamos hace un rato, los empresarios usan ética, tienen ética para dirigirse al público también. Ahora, nosotros los cristianos también tenemos que, fíjate lo que hace Jesús aquí, no le hizo el llamado de atención en el momento, ¿sí? Esperó llegar ¿a dónde? A Capernaum, después que habían predicado, llegaron, Jesús no lo dejó pasar, ¿sí? Le dicen acá, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué era lo que estaba pasando? Jesús lo sabía, pero él quería que ellos se lo dijeron. Imagino que se quedaron callados por la vergüenza. Dice que, pero no le contestaron discutiendo sobre de qué era el más importante. Fíjate tú, ¿qué podemos ver allí? Ahí había una actitud de quizás altivez, ¿sí? Entre los discípulos, dice la palabra que ellos iban discutiendo quién iba a ser más importante. O sea, ahí había competitividad entre ellos.
Pero fíjate tú que Jesús no se queda así. Si Jesús se hubiese quedado así, ¿qué hubiese pasado? ¿Mm? Hubiese sido horrible, hermano, para aquellos que tenían la capacidad de poder liderar la iglesia. ¿Mm? Jesús no sabemos más o menos en qué tiempo, ya tenía ya caminando con ellos, supongamos 1 año y medio, y tenían esta actitud quizá infantil, ¿sí? Ahora, cosas que ellos traían ya del mundo, pero el Señor no escatimaba acá, eso hay que corregirlo, ¿sí? Yo no me puedo partir de aquí y dejarlos así de esa manera, ¿sí? Yo no me puedo descender y dejarlos así, hay que hacer la corrección, y Jesús se los hace ver, ¿sí? Esa actitud de arrogancia y altivez que ellos tenían, no, yo quiero ser el primero. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos, vuelve otra vez el Señor y le da la enseñanza a un niño pequeño. ¿Qué refleja un niño pequeño? Humildad, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? Inocencia, ¿sí? Fíjate todas las características como el Señor nos enseña. Toma a un niño, aparte que los niños en esa época no eran tomados muy en cuenta, por eso el Señor siempre, en cada pasaje siempre hace referencia a los niños, ¿sí? Que eran como desamparados, no eran tomados considerados, no los tomaban en cuenta, a las viudas, a los pobres, ¿sí? El Señor toma a un niño y le dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño, me recibe a mí. Todo el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino también que recibe a mi Padre que me envió, ¿sí? Eso pasaba con el Señor Jesús. Ahora miren lo que vemos allá en Colosenses 3, capítulo 3, versículos 12 y 15. Vamos a leer varios versículos. Dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios que gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo y sé agradecido. Amén. Fíjate como dice el Señor, soportados unos a otros, ¿sí? El Señor quiere una iglesia que vive en armonía, ¿sí? ¿Eso se puede? Sí se puede, ¿verdad que sí? Se puede cuando obedecemos al Señor, se puede cuando aceptamos la corrección, se puede cuando de repente hacemos la reprensión siguiendo los pasos bíblicos. Eso sí se puede, ¿sí? Sí, la Biblia nos muestra que no hay iglesia perfecta, pero el Señor le agrada. De hecho dice, cuán hermoso y agradable es que mis hijos, ¿sí? Vivan juntos los hermanos en armonía. O sea, al Señor le agrada cuando vivimos en armonía, ¿sí? Eso le agrada al Señor. Tomamos en cuenta, muchas veces decimos, no, pero es que eso no es fácil. Ese hermanito me cae mal y yo, bueno, yo ni lo trato, yo mejor voy por allá y él por aquí, chévere. Eso no está bien. Muchas veces se normaliza eso, pero eso no está bien. Amén. Fíjense ustedes, versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecara contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debo hacer? Perdónale. Les pregunto, ¿quién cree ustedes que a quien le haya dicho eso? Fíjate que nos dice, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Wow, qué difícil, ¿no? 7 veces, Señor. Esto no está fácil. Ahora, el Señor no es que nos está dando una licencia, ¿sí? Un límite. Son 7 veces. Y yo me voy a aprovechar de esas 7 veces, ¿sí? A veces incurrimos en el pecado, en la falta y decimos, bueno, pero es que la palabra de Dios dice que tú debes perdonarme 7 veces, ¿sí? El Señor lo está diciendo, mira, se lo está diciendo a ellos, bueno, si 7 veces pecares al día, ¿sí? Si volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. Ahora, ¿cómo debemos corregir a otro creyente? Eso es importante también. El Señor nos da las herramientas para hacer corrección. Mateo 18, del 15 al 17 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confía en ser pecado, has recuperado a esa persona. En otra versión dice, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, toma uno o dos o más testigos y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia,
trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Fíjate tú la ilustración que le da aquí el Señor o la comparación que hace, ¿sí? Estos son los pasos que debemos seguir, ¿sí? Si mi hermano pegó contra mí, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Si no me acepta el perdón, ¿qué hago? Dice que si pega contra ti, háblale en privado, ¿sí? Voy, oye, mi hermano, perdóname. Sé que lo hice mal, sé que te fallé, sé que te hice un daño, ¿sí? Dice que le hable en privado y dice que hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, dice, has recuperado a esa persona. Fíjate lo importante que es ir a hacer la reprensión. Pero si no te hace caso, ¿qué debemos hacer? El segundo paso, toma 1 o 2 testigos contigo, ¿sí? Y vuelve a hablarle vuelve a hablarle para que pueda confirmar lo que diga. O sea, yo llevo testigos, mi hermano, esta es la situación que yo tengo con mi hermano. Él me hizo esto. Vamos a consultar eso. Bueno, mi hermano Roberto, mi hermano Edri, ven acá, mi hermano. Y mi hermano Israel, vamos a meter en este paquetón también. Vamos por allá. Dice la palabra que si la persona no acepta, ¿sí? ¿Qué debo hacerlo ahora? Lo llevo a la iglesia. Ya ese es el tercer paso, a la iglesia. Ahora, muchas veces esos pasos no se cumplen, ¿sí? Muchas veces la persona me hizo daño y me voy a mi casa molesto y le digo a mi mamá, mira, mamá, papá, hermano, me hicieron esto en la iglesia, y de repente el familiar no es cristiano. Y yo voy y le comento, fíjate, te voy y le comento quizás mi ira a un familiar, o se lo comento a un amigo, ¿sí? Es un grave error muchas veces que cometemos también, porque de paso no es cristiano. Y de paso estoy siendo tropiezo de esa persona también. Porque esa persona decía, pero ¿cómo que ustedes en la iglesia tienen esos conflictos? Mejor no voy para allá. Mejor me quedo aquí en mi casa. Sigo viviendo como vivo en el mundo. ¿Sí lo han escuchado eso? Para vivir como viven ustedes allá, mejor me quedo en el mundo. ¿Sí? Y miren lo que dice Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? Pedro, siempre Pedro, oye Señor, pero Pedro por su temperamento, ¿sí? Era así impulsivo y fue el primero que brincó, oye Señor, ven acá, esto es muy difícil. ¿Ah? ¿Cómo que tengo que perdonar 7 veces? Sí, y de hecho hay muchos historiadores o personas que estudian la palabra, eruditos, dicen 7 a las 7, ¿sí? ¿Cuánto es 7 a las 7, Roberto? ¿Tú que eres matemático? Eso es incontable. 7 por 7 y ese resultado que te dé por 7 y por 7 y por 7, imagínate, no hay límites para uno perdonar. A las 70, imagínate tú, ¿ah? Entonces no la tenemos fácil, ¿sí? ¿Es fácil perdonar? No es fácil perdonar, ¿no? Pero en el amor de Cristo sí se puede, amén. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? Versículo 5. Dijeron los apóstoles del Señor, ¿qué dijeron? ¿Sí me siguen allí? Auméntame la fe. Permiso, voy a tomar agua. Le dijeron, Señor, auméntame la fe. Imagínate lo confrontante que fue para ellos eso que el Señor le dice, bueno, la cantidad de veces que debes perdonar es incontable. Debes perdonar a tu hermano. Eso fue confrontante para ellos. Entonces lo primero que dijeron, oye Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe porque lo que me estás pidiendo es imposible. Ahora yo leía esto, le estudié, yo decía, pero ellos estaban pidiendo algo que el Señor no se los va a dar. Porque la fe no se trata de que el Señor te va a dar fe. La fe es algo que tú tienes que ir desarrollando cada día, ¿sí? Es como cuando tú vas al gimnasio. Tú pagas la mensualidad y le dices, hermano, yo quiero rebajar, pero yo no voy a venir al gimnasio, ¿viste? O sea, yo voy a pagar el gimnasio, yo quiero rebajar, pero yo no voy al gimnasio. Ahora, ¿da buenos resultados? No va a dar buenos resultados, ¿sí? ¿Sí? Ahora, yo quiero hacer muchas cosas, pero, o sea, la fe, ¿sí? Hay que desarrollarla cada día, ¿sí? Y es por eso la respuesta del Señor en el versículo 6. ¿Qué le dice el Señor? Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe
como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería, ¿sí? Ahora el Señor le hubiese dicho, está bien, yo les voy a aumentar la fe. Si eso fuera así, lo que él lo pidió al Señor, yo les voy a aumentar la fe. No, ustedes tienen que desarrollar la fe. Nosotros tenemos que desarrollar la fe, ¿sí? La palabra de Dios nos habla en muchos versículos acerca de la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. O sea, ¿cómo agradas a alguien que no le tiene fe, que no le tienes confianza? ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú de repente, no sé, cuando estamos manejando y va alguien, cuidado, oh, ya, cuidado? Tú dices, ya va, hermano, pero el que estoy manejando soy yo, ¿sí? Ahora, muchas veces nosotros depositamos fe en tantas cosas. Yo no sé cuántos aquí han viajado en avión. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de montarse en avión? Ok, te pregunto, hermano Joel, ¿tú has conocido al piloto? Para nada, no sabes quién es. Mano, y tú sabes lo delicado y lo peligroso que es manejar un avión. Tú has depositado una confianza en esa persona, tienes fe en esa persona y ni siquiera lo conoces. Quizás el día anterior tuvo de fiesta, no sé, rumbeando, y tú ni sabes y tú estás tranquilo en tu avión durmiendo, ¿sí? Ahora estás confiando en esa persona. Ahora, nos cuesta confiar en el Señor, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Ahora es algo que se desarrolla y lo desarrollando cada día, ¿sí? En el estudio de la palabra, en la cercanía al Señor, en la comunidad con nuestros hermanos, ¿sí? Cuando venimos acá cada domingo, hermano, mira, no sé, yo era fastidioso con los hermanos. Yo le decía a Pepito, a mí me decían Pepito Preguntón, pues yo todos se los preguntaba y estaba. En cada reunión, ahí estaba yo, o estábamos nosotros, ¿sí? Hermano, mira, yo quiero estar en este discipulado. Hermano, yo quiero esto. Porque yo quiero aprender, ¿sí? Yo quiero que mi fe crezca. Ahora, ¿para qué nos sirve la fe? ¿Sí? Cuando vengan situaciones difíciles, ¿sí? Cuando vengan situaciones difíciles, tú vas a poder soportar la situación. Vas a poder soportar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tu fe ha sido desarrollada. Tu fe va a ser probada, ¿sí? Ahora, si es poquita, ahora, mira lo que dice acá, ¿va? Entonces yo le digo, si tuviera fe como qué, como un grano de mostaza, fíjate, un grano de mostaza es algo chiquitico, hermano. Son mide aproximadamente 1 o 2 milímetros, pero es muy resistente, ¿sabes? ¿Sí? Es muy resistente. El Señor le dice aquí, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro es un árbol que tiene unas raíces muy profundas, ¿sí? Y plántate en el mar y obedecería. Te pregunto, ¿esto es posible? O sea, yo puedo decir, muévete para allá montaña, muévete para allá algo. ¿Eso es posible? ¿Ah? No es posible, ¿ah? Los ojos humanos no es posible. O sea, el Señor no te está diciendo, bueno, vas a crear un ministerio donde tú digas, muévete árbol para allá, muévete para acá, muévete montaña. No. El Señor lo que está queriendo decir, si tuvieras fe así, una fe tan pequeña como esto, pudieses hacer grandes cosas. Vas a poder soportar muchas cosas, grandes cosas. Y yo le hablaba hace rato de los recursos literarios, ¿sí? Que usan muchos autores para hacer ver o entender los textos. Este recurso que usa el Señor aquí se llama hipérbole. Es un recurso literario que consiste en la exageración, ¿sí? Fíjate cómo exagera el texto, ¿sí? Exagera el texto, pero para no entender algo a los discípulos en ese momento. Si tuvieras la fe así de chiquitica, ¿sí? Le dirías a ese árbol, muévete para allá, que tiene unas raíces muy profundas, y plántalo en el mar. Ahora, esas raíces que tiene ese árbol muy profundas son las que deben de tener cada uno de nosotros, como hijo de Dios, ¿sabes? Que nuestra fe tenga raíces así profundas como las que tiene ese árbol. Amén. Ahora vamos al versículo 7, que tiene que ver con el deber del siervo. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate en la mesa? Fíjense ustedes, ¿quién es aquí? Ah, bueno, mi hermano es Druba que trabaja la tierra, ¿sí? Es bastante difícil, hermano, es agotador arar la tierra, no es un trabajo nada fácil, ¿sí? Pero fíjense cómo el Señor lo ilustra con el trabajo de siervo. Le dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o pacienta ganado, al volver al campo, luego le dice, pase y siéntate en la mesa? ¿Cómo eran tratados los siervos en ese momento, para esta cultura? Los siervos eran muy maltratados, ¿sí? Los amos eran personas implacables, ¿sabes? Personas que no tenían compasión.
personas que no eran nada generosas, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo la palabra de Dios en Efesios 5, Efesios 6, donde nos da los códigos domésticos, trata también el tema de los amos y los siervos. ¿Por qué? Porque habían personas que eran amos, tenían siervos, y el Señor les habla a los dos, le dice cuáles son las directrices, cómo debe tratar al siervo, ¿sí? Le dice al siervo cómo debe comportarse con los amos, ¿sí? Que no debe ser respondones, no deben de robarlo. Nos muestra eso también en la palabra. No sé si han leído Filemón. Filemón es una carta tiene creo que en un capítulo, pero muy hermosa, ¿sabe? Ahí nos muestra ese ministerio de reconciliación que hace el apóstol Pablo con Filemón, que era un amo, y habla de Onésimo, gracias mi hermana, Onésimo, ¿sí? Muchos de los estudiosos dicen que bueno, que este Filemón era amo de Onésimo, el apóstol Pablo conoce a Onésimo en la cárcel, le predica la palabra, ¿sí? El hombre acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y le envía una carta a Filemón diciéndole, Filemón, bueno, he conocido a Onésimo, ha aceptado al Señor, ¿sí? Te lo mando para allá, acéptalo como nuestro hermano, ¿sí? Como siervo del Señor. Fíjate que le dice, no lo aceptes como siervo tuyo, no, acéptalo como siervo del Señor. O sea, que le des un buen trato. Ya Filemón había aceptado al Señor también. Acepta, y si yo te debo algo, cárgalo a mi cuenta. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo el Señor, cómo el apóstol Pablo y cómo el Señor trata con cada una de esas áreas. Entonces dice el 8, no le dice más bien, prepara la cena, cíñete y sirve hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al cielo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo que debíamos hacer, hicimos, ¿sí? O sea, si leemos esto de manera literal, le damos entendimiento así, decimos, oye, ¿cómo el Señor nos trata a nosotros, estos siervos inútiles? Lo que el Señor está queriendo decirnos acá, comparado a aquella cultura, es que, bueno, eran maltratados los siervos, pero ahora nosotros como siervos del Señor, nosotros no tenemos que hacerle exigencias a Dios, ¿sí? No somos quien nosotros para decirle, Señor, sí, yo soy hijo del Señor y yo tengo derecho de tal cosa, ¿sí? Eso lo vemos muchas veces. Hemos visto grandes ministerios y grandes predicadores donde tienen hasta guardaespaldas, ¿sí? Tienen hasta 2, 3 personas atrás de guardaespaldas. Cuando van a orar yo decreto, usted no es quien para decretar, ¿sabes? O sea, tú no puedes ponerte a nivel del Señor. El Señor sí, el Señor te da autoridad, nos da autoridad a nosotros, ¿sí? Pero todo debe ser basado en la humildad, ¿sí? Si hay algo que no debemos perder nosotros es la humildad, ¿sí? Volvemos a lo que le dijo el Señor a los discípulos, ¿sí? Cuando tenían esa altivez, esa arrogancia, fíjate, apenas estaban comenzando y el Señor le dijo, eso no es así. ¿Sí? Háganse primero, ¿sí? Pónganse de último, sirvan, ¿sí? Presten el servicio. Y es lo que nos dice en este versículo. No es que no lo podemos entender que, bueno, sí, yo soy un siervo inútil y yo no puedo servirle al Señor porque no sirvo para nada. No, realmente el Señor lo que nos quiere decir es que nosotros no somos quien para hacerle exigencia al Señor, ¿sí? Estamos para servirle al Señor, ¿sí? Para, bueno, Señor, aquí estoy yo para servirte. ¿Qué debo hacer? Y en cada cosa que el Señor me demande hacer, o en cada posición que el Señor te ponga, porque sí, el Señor hace muchas promesas. Pero nuestro primer enfoque no debe ser basado en las promesas que el Señor nos hace o lo que yo voy a ganar del Señor. Como yo soy hijo del Señor, yo merezco esto, ¿sí? Porque si no estuviéramos actuando como esos hijos interesados. Yo voy a llegar a los caminos del Señor porque, oye, el Señor me promete grandes cosas allí, ¿sí? Y se ha visto, hermano, se ha visto personas engañadas que dicen, bueno, obtendrás grandes riquezas. ¿Cuántas personas no hay engañadas que dicen, bueno, yo voy a llegar a los caminos del Señor porque vas a ser próspero y rico? Pero la palabra de Dios no nos habla de esa prosperidad. Nos habla de la prosperidad ¿qué? Espiritual. Y muchas veces eso se desconoce porque no lo dicen tampoco, no se dice o no se educa. ¿Sí? Y así termina este pasaje, este versículo, ¿sí? Que nos ha enseñado el Señor. El Señor ha sido bueno, el Señor nos advierte, ¿sí? El Señor nos corrige, el Señor nos reprende, ¿sí? El Señor nos ha dicho hoy, mira hermano, a toda la iglesia, a cada uno de los líderes, ¿sí? Aprendan de mí, ¿sí? Él dice, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿sí?
Aprendan de mí que soy manso y humilde, se los decía. O sea, el Señor pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero dice, aprendan de mí que son manso y humilde. Y cuando leemos la Biblia y vemos cada uno de esos líderes que dieron su vida, hermano, sin nada a cambio, ¿sabes? Eso nos enseña a nosotros y hace ver, wow, Señor. Porque ya el Señor hizo grandes cosas por nosotros, ha hecho grandes cosas por nosotros. Ponemos en descrédito y no valoramos quizás lo que el Señor hizo por su hijo, ¿sí? Él dará a su hijo. Yo siempre pongo como ejemplo a los padres que tienen hijos. Yo sé que ningún padre va a dar en vida la vida de su hijo para salvar al otro. Yo tampoco lo haría, pero el Señor sí lo hizo, ¿sabes? Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros que estamos acá, ¿sabes? Eso es algo invaluable, ¿sabes? Eso no tiene precio. O sea, yo no tengo la capacidad de decir, Señor, dame, Señor, yo te sirvo. O sea, estoy considerando en poco lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Sí? Estoy poniendo en menosprecio todo eso que el Señor hizo por mí. Ahora, seguirá haciendo grandes cosas en tu vida, ¿sabes? Pero que tu primer enfoque no sea eso, que tu interés no sea esto. Voy a seguirle al Señor para que el Señor me dé o para que el Señor me provea esto. No. Sírvele al Señor porque el Señor te ha rescatado, ¿sabes? Te ha sacado de la oscuridad y ahora te ha llevado a la luz. Amén. El Señor nos ha quitado esa ceguera. Y tú y yo tenemos una responsabilidad de ir a mostrarle al mundo allá afuera, ¿sí? Aquellos que están en oscuridad también. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hablarle a tu vecino, ¿sabes? A tu familiar que tienes cerca, ¿sí? Muchas veces eso nos cuesta, a mí me cuesta también, ¿sabes? Y quizás me molesta también, porque muchas veces dicen, wow, se valen de la ocasión del Señor. Cuando tienen un problema, me llaman, ven para que ores. Pero para eso estamos, ¿sí? No somos siervos del Señor, ¿sí? Cuando tienen una situación difícil, mira. Y yo recuerdo, le decía a mi esposa, wow, cómo se burlan de nosotros. Pero cuando tienen una situación difícil, muchachos, vengan para que oren por nosotros. Yo, gloria a Dios, vamos a orar, porque ese es el llamado que tenemos, ¿sí? Somos siervos del Señor, ¿sí? Somos siervos del Señor. Y como siervos del Señor, vamos a estar ahí para servirle, ¿saben? Pero hagámoslo con amor, con humildad, ¿sí? Recuerdo en una oportunidad era fin de año, 12 de la noche y bueno, vamos a orar, le digo a mi esposa para orar, para darle gracias a Dios por este año, por todo lo que nos ha provisto, lo que ha hecho en nuestras vidas. Y estábamos orando, al culminar la oración le digo al Señor, Señor, gracias. Heme aquí, le digo yo, Señor. Yo creo que no habían transcurrido 10 minutos, 15 minutos cuando me estaba llamando mi tía que a mi tío político le estaba vomitando sangre, ¿sabes? Había un problema ese día todavía estaba más fuerte el tema con la gasolina. Y yo decía, ese día yo pude echar gasolina, no sé de qué manera, hermano. Fui a buscar unas bombonas de gas y estaban abriendo la bomba y me metí. ¿Están echando gasolina? Sí, ¿me puedes llenar? Y me llenaron. Yo después de ese decía, wow, Señor, tú eres grande. O sea, ya entiendo todo. O sea, tú permitiste que yo ese día llenara el tanque de gasolina, fuera a llevar a mi tío que se burlaba de nosotros cuando lo hablábamos de Jesús. Y en ese momento, cuando lo llevé allá, bueno, nos atendieron. Fue una cosa maravillosa que el Señor hizo allá, ¿sabes? Mi tío aceptó al Señor, ¿sabes? Allí en el hospital. Era un 1 de enero. Ese día estaban esperando a una persona porque él le costaba que le agarraran las venas, no se le veía. Y había una persona especial en eso. Llegó esa persona, yo, oye, amigo, gracias. No, tranquilo. Estaba al lado de una señora que estaba desesperada, la veo hablando por teléfono porque tenía que comprar unos medicamentos, estamos un poco lejanos y yo la veo, señora, dígame, ¿tiene algún problema? ¿En qué la puedo ayudar? No, tengo que comprar unos medicamentos. Bueno, yo voy al centro, no conozco aquí, si quiero vamos. Y se fue conmigo. Resulta, hermano, que la señora, empiezo yo a darle gracias al hombre que está ahí, que se fue con nosotros también, porque tenía que ir con nosotros a comprar un yerco especial. Y resulta que el hombre empieza a hablarle del Señor, gracias al Señor, y yo le digo gracias al Señor porque mi tío lo recibió. El hombre era apartado, ¿sabes? La persona especial en agarrar la vía era apartado. Y la señora que estaba allí, tenía años sin ir a la iglesia, apartada también, porque resulta que nos comenta, cuando nos ve hablando, nos comenta y nos dice, wow, yo era cristiana, ¿sabes? Yo, ajá, ¿cómo que era cristiana y qué pasó? No, lo que pasa es que, bueno, hubo una situación en la iglesia y
Y una de las hermanas, bueno, tuvo una situación con mi esposo y mi esposo se fue a vivir con ella. Y ahora estoy apartada, tengo tiempo apartada del Señor. Yo decía, fíjate tú, tiene que ver con esto que nos está diciendo el Señor. Como muchas veces son de tropiezo aquellas personas y se apartan, ¿sabes? Se apartan porque no asumimos quizás esa responsabilidad, ¿sí? Se apartan quizás porque son personas que no tienen esas raíces bien profundas, ¿sabes? Y tú y yo tenemos esa responsabilidad, amén. Démosle la gloria y la honra al Señor. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Pedirle al pastor Gustavo. Pastor Gustavo, por favor. Dice la palabra que siempre, como hijos de Dios, debemos estar atentos, ¿sabe? A su palabra. Debemos estar atentos a lo que Él nos dice, ¿sí? El Señor es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Cierra tus ojos allí, inclina tu rostro y dile, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos trajiste hoy acá, Señor, para recibir esta palabra en nuestro corazón. Te pedimos que nos permitas, Señor, atesorarla de manera especial, que nos permitas hacerla parte de nuestra vida en esta semana, en este mes, en lo que resta de año y para el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tu presencia, así como lo prometiste, Señor, esté siempre junto a nosotros, Señor, y que nosotros podamos vivir esa vida, Señor, que tú deseaste para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tu iglesia se reúne cada domingo aquí para alabarte, glorificarte, Señor, darte la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por moverte en medio de la alabanza. Gracias porque sabemos, según tu palabra, que donde están 2 o 3 reunidos, allí estás tú, y sabemos que aquí estás tú, Señor. Muchas gracias te damos, Jesús. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a ti te damos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Estamos despedidos, hermano. Dios le bendiga. No se le olvide saludar a su hermano. Y yo